El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, la disyuntiva filosófica al fondo de la crisis política en el Reino Unido. Una conversación con Francisco Javier Díez Marina, asociado Comexi y miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión Europa Plus. ¿Cuál es el origen de la reciente crisis política en el Reino Unido? Bueno, yo creo que podríamos encontrar dos momentos donde se empezó a gestar la crisis y el punto en donde culmina o donde ya es un brote completo. El punto específico sería en 2016, precisamente en el marco de toda la coyuntura que representó el movimiento del Brexit, que se vino gestando 30 años antes en los movimientos después de la renuncia de Margaret Thatcher y ya con el inicio pues, de los movimientos anti-Unión Europea, ¿no? Si bien es cierto, hubieron ciertos primeros ministros pro-Unión Europea, pues siempre la crisis de Reino Unido pues se gestó entre dos perspectivas. Primera perspectiva fue una perspectiva económica y la segunda una perspectiva filosófica. Parto por la segunda. La perspectiva filosófica, así entendida o así denominada por un servidor, radica en que la élite política británica pues no ha dejado, no ha perdido esa conciencia colonialista y precisamente se han creído independientes de todo el mundo y precisamente no han, digamos, no han asimilado ya la coyuntura en la que se encuentran como una perspectiva insular y realmente nunca fueron parte o nunca se sintieron parte de la narrativa europeísta. Tanto es así que inclusive con ciertos primeros ministros moderados, realmente hubo una paradoja de formar parte de la Unión Europea sabiendo que en el entorno geopolítico pues era un club más de amigos entre Francia y Alemania y que Reino Unido se quedaba como fiel de la balanza y que le aplicaban el 2-1. Y por otro lado, también en la parte económica, pues realmente el tema económico ha afectado en diversos momentos que nunca han podido consolidar dicha independencia económica, que lo han hecho a través de los mercados financieros, pero precisamente la perspectiva económica colonialista pues ha perdido ese impulso y lo que ha generado en este entorno, en esta crisis, es que ya se metieron a una perspectiva política del Brexit, como derivado de una crisis filosófica y económica, se meten a una perspectiva política y ya no han sabido salir de ella, ¿no? Tanto como se gestó pues, con los movimientos en diversos países o parte de la Unión, como Escocia, como Irlanda del Norte, que ahorita tienen una coyuntura específica sobre la cual podremos abordar. Pero sin duda, una cosa que es importante destacar es que la crisis política en el Reino Unido no tiene nada que ver con el sistema político. El sistema político del Reino Unido, pues tienen 6 o 7 siglos de estabilidad política. 6, 7 siglos de estabilidad política y actividad parlamentaria consecutiva, interrumpida, ¿no? En algunos puntos, salvo haciendo un énfasis en la Revolución Gloriosa, pero ese sistema pues les ha permitido aplastar al Imperio Español, por ejemplo, no tener perspectivas como Rusia, ¿no? Y volverse un país, en su momento, el país más poderoso. Después de el advenimiento de nuevas potencias no europeas continentales, pues los ha convertido pues en un eje o un fiel de la balanza, ¿no? Eso sería como una parte de esa coyuntura. El punto de 2016 es el espacio, el punto de inflexión en el cual pues, se han dado cuenta de que pues económicamente era inviable. Lo sabían los técnicos, lo sabían los europeos, pero al final del día la narrativa pudo más que la realidad. Y ahora entrando a la realidad, ya la triste realidad, y que en el marco del Brexit, pues efectivamente ya en Europa no hay nadie que les haga casita, pues los ha convertido pues en un país que tienen que redefinir su relación hacia un futuro. En esta disyuntiva histórica, ¿cuál es la definición de proyecto hacia el que se dirige el Reino Unido?
nosotros solo podemos, es una redefinición histórica encontrada en una coyuntura. Sabemos que habrá elecciones fatalmente, independientemente, porque la pregunta es, ¿puede o no haber elecciones? Pero la coyuntura actual les permite por diversos factores poder retomar un diálogo un poco más proactivo con Europa sin tener que llegar otra vez a ponerse como de tapete y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero regresar. Creo que podrían establecer nuevos mecanismos de cooperación con la Unión Europea. Yo creo que es una crisis, pero también puede ser una oportunidad en el marco en el marco de ciertas redefiniciones que se están haciendo en todos los países de Europa. Yo creo que no es sola, yo lo podría interpretar como un efecto matroshka o analizarlo como una matroshka e irlo desmembrando. A ver, toda Europa, salvo ciertos países, ha entrado en ciertas crisis de gobernabilidad política. Nos sorprende mucho en Reino Unido por el aspecto Brexit, por el aspecto, obviamente, el reciente fallecimiento de la reina, obviamente el cambio de tantos primeros ministros en tan poco tiempo, sin convocar elecciones, que radica en ciertos aspectos. Pero, por ejemplo, nos volteamos a ver España, y España lleva 10, 15 años en crisis igual, ¿no? 10 años y tienen problemas de legitimidad, su monarquía tiene problemas de legitimidad más importantes que la propia monarquía inglesa. Y hablo de la monarquía en el sistema político por el juego radical y de factor real de poder que implica, aunque no solamente es una figura ceremonial. Y yo creo que la oportunidad radica en que si asimila Reino Unido y rediseña como potencia regional o media, ¿no? Tienen posibilidades de prosperar. No nos olvidemos que son los reyes, en su momento, ¿no? Del sistema financiero, o los creadores del aglutinamiento del sistema financiero, aunque ahora haya múltiples jugadores, pero también desde el sistema de seguros y de otros factores donde realmente todavía juegan un papel bastante importante. También creo que la paradoja estriba en que pueden adoptar nuevos mecanismos de diálogo en el marco de la coyuntura precisamente de ciertos advenimientos, no solamente la crisis de Ucrania y Rusia, sino también en el advenimiento, por ejemplo, de la redefinición energética, del cambio de matriz energética en cada país en Europa, que es bastante importante y que va a jugar un papel muy importante en el marco coyuntural en el que nos encontramos. La perspectiva, por ejemplo, del rol multilateral que representan con Estados Unidos, con Australia, a través de sus propias alianzas y diálogos de alto nivel. Y por último, yo añadiría también que Reino Unido tiene la posibilidad, ¿no? Tiene la posibilidad también en el marco de este advenimiento y esta redefinición europea, pues apostarle a la legitimidad del diálogo y hacer equipo, por ejemplo, con Francia. Hacer equipo con Francia en el marco del ordenamiento central político ante el advenimiento de las ultraderechas en Europa. En este contexto de confrontaciones filosóficas, ¿cómo se vislumbra el devenir del sistema político monárquico parlamentario existente en el Reino Unido? Yo viví en Inglaterra, ¿no? en el 2004. Y a mí me llamaba la atención que precisamente pues, era cambio de siglo y todavía había un eje de tradiciones de siglos atrás, ¿no? La quema del Guy Fawkes, o sea, ciertas tradiciones que se aglutinaban en torno a la realeza. Primero, tenemos que saber que yo creo que el fenómeno de la realeza tiene fecha de caducidad, ¿no? Tiene una fecha de caducidad simplemente por el cambio de paradigma de las luchas sociales que se dan en distintos ejes y que aunque pueden ser exógenos, pues al final del día se convierten en fenómenos internos de cuestionamientos de por qué existen élites políticas o élites financieras que concentran un mayor número de riquezas y este diálogo de concentración de riquezas donde ¿dónde están los otros 99? Ese movimiento de Wall Street. Y por qué uno vale más que otro o por qué uno entorna más que otro. Obviamente se va a trasladar a la realeza. Ha habido crisis, que recordemos, ¿no? Crisis en ciertas monarquías como en España, ¿no? Donde se ha obligado
la reputación del propio rey, pues, se ha obligado a modificarse, a modificar o a cambiar, a abdicar y autoexiliarse para poder conservar la figura, ¿no?, de Felipe. En este caso en particular, pues la reina gozaba de una gran popularidad por todo el factor de estabilidad que le dio la mancomunidad. Primero, que el entorno de aglutinamiento precisamente de que podría detestar la política cualquier ciudadano promedio de a pie de Reino Unido, pero no a la reina. No, o sea, sí la veían como un eje concentrador. Y ese eje concentrador, con un 90% de aprobación en el momento de su fallecimiento y con toda esta diatriba, pues llega el actual rey Carlos III con un 60% de popularidad. Realmente, y en el marco, obviamente, de los escándalos que ha habido, del propio manejo de crisis que existe en la Casa Real, que es un manejo de crisis, yo diría, en algunos casos, mal manejo de crisis, y a veces excelente manejo de crisis y excelente manejo de popularidad, ¿no? O de crecimiento de la popularidad en el marco de crisis muy latentes, como por ejemplo en la crisis económica del 2008, que después obviamente se trasladó a Europa, pues las reivindicaciones nunca cuestionaron a la reina. Obviamente por un tema generacional, por el bono poblacional y también, obviamente, por la permanencia de ciertos o de la mezcla, en pocas palabras, cultural y etnográfica que tiene el propio Reino Unido, creo que pues sí tiene fecha de expiración. Ese 40% del príncipe, bueno, del rey Carlos III, pues mermará en esta crisis política y a su vez, pues aunque sus hijos, ¿no? Tengan, Harry y Henry, ¿no? Tengan muchísimo mayor popularidad, realmente pues tendrá una fecha de expiración. Ojo, la figura monárquica y este cuestionamiento monárquico es un fenómeno, yo diría, de cuestionamiento a la élite en países de entorno democrático, cualquiera que sea su vocación constitucional parlamentaria, monarquía parlamentaria o monarquía, lo que sea. Acá el ejemplo que lo tenemos es que yo diría, o sea, el factor de las herencias es diferente, pero por ejemplo, digo, tiene fecha de caducidad en países democráticos. El entorno, por ejemplo, de un presidente como Vladimir Putin, ¿no? O como el líder del partido chino, que es Xi Jinping, o cualquier gobernante de un país de Oriente Medio, pues realmente son monarquías también, de facto, ¿no? Entonces yo creo que este fenómeno de caducidad se vendrá gestando conforme el cheque poblacional vaya cambiando de perspectiva, obviamente en el marco de las redefiniciones económicas, políticas, sociales, climáticas, que también es un tema importante, porque, por ejemplo, podremos criticar a los reyes, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una crisis específica en España, por ejemplo, cuando el rey estaba cazando elefantes en Botsuana, ¿no? Pero acá también es, oye, llevar tanta gente en una comitiva oficial, ¿cuánto cuesta climáticamente hablando? Y yo creo que esas cosas que pegan en un círculo más abajo del círculo verde, yo creo que son los que van a llevar a que en algún momento se vaya gestando este fenómeno. Y este fenómeno, pues obviamente tendrá, ante una falta de popularidad y una crisis de gobernabilidad en un entorno donde hay otros países con mayor coyuntura y mayor potencial de diálogo y de economía, a romper esta mancomunidad y a tener diálogo directo. Y efectivamente, yo sí advierto que en un tiempo reciente, pues habrá una ruptura completa en la mancomunidad. No, tal vez no de todos los países, pero sí de algunos. Y hay temas interesantes porque pueden haberse ido de la mancomunidad, pero luego le piden casita a la influencia geopolítica del Reino Unido. Te doy el caso más paradigmático, Belice. Belice, que tiene su independencia, que tiene sus características,
pero está ahorita su territorio en mitad de una disputa con Guatemala y necesitan del apoyo de Reino Unido y de Estados Unidos para no perder la mitad de su territorio y que eso va a redefinir las fronteras entre México, Belice, Guatemala. Entonces yo creo que esa mancomunidad tal vez se puedan separar políticamente, en algunos aspectos permitan la llegada de otros intereses más regionales o extrarregionales, hablando específicamente de China u otros países, pero al final del día yo creo que así como los adolescentes, ¿no? Que nos queremos independientes, al final del día también en momentos de crisis sí pedimos casita, ¿no? Y esta casita, pues obviamente en el diálogo y en la mesa de los adultos, en el encono internacional, efectivamente, pues la daría a Inglaterra. ¿Qué implicaciones tienen estas redefiniciones sobre las tensiones entre las partes que conforman el Reino Unido? No, es bastante interesante porque recordemos que el tema con Escocia, principalmente con Escocia y con Irlanda del Norte, en un segundo tramo, digamos, con una tensión todavía un poco más subyúdice, pues está en definición por la Suprema, ¿no? Por la Corte, el tema de Escocia. Recordemos que Escocia en su momento también formó parte de una narrativa euroescéptica previa a la crisis del Brexit, que eso también fue importante, ¿no? O sea, Escocia tiene un juego particular en la narrativa con Reino Unido. Y hoy en día, pese a que exista, pese a que exista una disputa jurídica sobre la posible independencia, separación, secesión, o como lo quisiéramos denominar, de Escocia y accesoriamente de Irlanda del Norte, ¿no? Se definirá en las elecciones, en declaraciones específicas, ¿no? O, en declaraciones específicas. Entonces, acá será bastante interesante, porque no es lo mismo jugarle a la secesión o a la decisión en países se me permite, como Serbia y Montenegro, ¿no? Y Kosovo, que en el caso de Reino Unido, a jugarle a la separación, porque aquí también implica ya un juego internacional del reconocimiento. Entonces, jurídicamente yo vaticino que efectivamente pues se desconocerá estos intentos. Y pese que haya una declaración de independencia de facto en el triunfo electoral escocés y en consecuencia también en Irlanda del Norte, el apoyo internacional será inexorablemente por la conservación de esta unidad. Y lo digo porque si no, el problema no es abrir la puerta, sino cerrarla. Y entonces tendremos casos en España, en Francia en específico también, y en otros países, inclusive en México, ¿no? Entonces podríamos tener podríamos abrir la puerta a que por cada coyuntura política abrir independencias o abrir cuestiones independientes. Entonces yo creo que el arreglo internacional en los países occidentales de cierto diálogo, digamos, de cierto diálogo histórico, será siempre por mantener y velar por la unidad y el desconocimiento. Y aquí juega mucho el papel de si estas independencias y estas separaciones tendrán una posición declarativa o constitutiva. Y sin duda, pues el reconocimiento internacional irá por un lado. Obviamente habrá factores de riesgo o no de riesgo. Sobre Rishi Sunak, ¿qué refleja su elección de la cambiante demografía del Reino Unido? El entorno Matroshka, ¿no? Podemos irlo diseccionando de una manera muy interesante. En primera instancia, más allá de su origen, pues es un primer ministro millonario, ¿no? Millonario. Escuché declaraciones un poco lamentables, pero efectivamente creo que su esposa efectivamente era más millonaria que él, pero su diálogo financiero con los reyes o con los jerarcas, mejor dicho, con los jerarcas del sistema financiero,
pues es bastante claro, ¿no? Es alguien probado, bastante probado y exitoso previo a su carrera política, ¿no? Es, en su momento renunció, efectivamente, por no estar de acuerdo, por no estar de acuerdo con determinadas políticas, y eso pues vaticinó obviamente pues ya todo el entorno de descomposición que traía Boris Johnson, sobre todo en la parte económica, porque inmediatamente cuando renuncia, pues el mercado reaccionó, o sea, reaccionó un poco por la figura que él representaba y la credibilidad a los mercados que él daba. Ahora, este, me parece una persona bastante preparada, ¿no? Exitosa y preparada. Preparada en el sentido de que estudió filosofía política, y economía en Oxford, tiene formación en Stanford, es decir, en las escuelas, las famosas escuelas de la Liga Internacional, ¿no? Creo que, creo que su formación es digamos, financiera, en un entorno en el que necesitan esa credibilidad derivada de la autocrisis en la que se metieron en el mandato, en el corto mandato de Liz Truss, ¿no? Sin embargo, este factor de que sea, que le toque un entorno de Carlos III, ¿no? Rey, con una credibilidad del 40%, con toda esta cuestión de la mancomunidad, y luego, adicionalmente, con el factor de su origen etnográfico, que dicho sea de paso, todavía la composición de Reino Unido es todavía de mayor proveniencia, digamos, anglosajona, ¿no? Sin embargo, pues cada día más hay más gente de origen, o que tuvieron un abuelo o un padre hindú o indio, ¿no? Entonces, pues refleja la realidad, ¿no? O sea, yo muchas veces lo he comentado en clases que efectivamente, o sea, no nos sorprendamos que países, por ejemplo, a la selección francesa, sí, o ver en Bélgica o en el propio Reino Unido, ver los componentes etnográficos, ¿no? Sin embargo, yo creo que en específico en Reino Unido, o en Inglaterra también, esta variante, pues de la tradición, de la tradición etnográfica, de su propia identidad cultural, entre más tenga ese choque, o mejor dicho, entre más sepa representar los intereses de todos, con un enfoque para todos, tendrá mayor credibilidad. Ojo, en su momento nos ha tocado vivir ciertos paradigmas en las últimas décadas. Nos tocó a Barack Obama de presidente, y todo el mundo, pues obviamente también como que levantó un poco las cejas diciendo, a ver, ¿cuál será este nuevo reto en un país que décadas atrás se discutía sobre los derechos, o la igualdad de derechos? En su momento se discute, por ejemplo, en ciertas latitudes, una primer ministro mujer o una presidenta mujer en países que no han tenido esta característica. Y ahora le llegó el tiempo a Reino Unido, y le llegó el tiempo de tener a alguien de un origen pues etnográficamente distinto. Y esto pues se irá representando efectivamente. Yo creo que pues no neguemos su proveniencia del partido, ¿no? Y el enfoque que tiene su partido y la agenda que tiene que construir para mantener su credibilidad. Y yo creo que ya será estacional, no estacional, no, será permanente, simplemente porque pues las colonias de ayer son los, pues van a ser los gobernantes de las potencias del futuro, ¿no?